no, porque más bien fui yo la que te dije que lo hiciéramos así. Ay, bueno, Paola, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Para que vayamos comenzando, voy a hacer una breve presentación de Paola. Paola es graduada en periodismo de la Escuela de Comunicación. Ahí mismo estudió una maestría en comunicación, en diseño de lenguaje audiovisual y multimedial. Aunque se graduó de periodismo, parece que le gustó más la parte de product, así Sí, que un por eso poco. está. Trabajó durante más de 9 años en el desarrollo de estrategias de este tipo, de comunicación digital educativa, en procesos creativos, administrando proyectos y trabajando con equipos multidisciplinarios. Actualmente trabaja como docente de la Concentración de Comunicación Audiovisual y Multimedial de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y es directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Creativa y desarrolla consultorías de comunicación sobre redes sociales para diferentes marcas. Así que damos la palabra en Paola. Muchas gracias. Gracias. Qué montón de cosas sonaron. ¿Verdad? Hola, espero que esté muy bien. Qué pena con todo este atraso. Pero bueno, qué montón de gente. Qué bueno. Algunos ya los conozco, los he visto por nombre, porque este semestre pues hay algunos que no nos hemos conocido, pero todo bien. Y bueno, esta capacitación, digamos, esta charla es algo pequeñito y básicamente sobre el manejo de redes sociales, un poco, ¿verdad? Bastante puntual. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla para que vean la presentación y para que ya vayamos viendo. Igual con las preguntas, yo me imagino que Jocelyn nos va a ayudar con el chat para poder concentrarnos en la presentación. Y si tienen alguna duda, lo que sea, lo vamos viendo, ¿ok? Me Correcto, si tienen, confirman. Ajá. perdón, no, que si tienen dudas, con mucho gusto las escriben en el chat y yo las puedo leer y al final tal vez se puede abrir un espacio para que si quieren abrir micrófono y hacer algún otro tipo de consulta lo puedan hacer. Sí, súper. Gracias. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar son los 8 aspectos indispensables para manejo de redes sociales. Van a ver por qué el tercero, yo les digo que los va a sorprender, tal vez los que han llevado clase conmigo entienden un poco la dinámica de este título, pero es porque redes sociales es un tema súper amplio, ¿verdad? Entonces, comprimir esto en una charla tan pequeñita como de media hora, pues nos ayuda o nos da la oportunidad de simplificar los contenidos y enfocarnos en las cosas más importantes y que ustedes pueden aplicar. Ahora, ya más adelante, si ustedes quieren llevar cursos, pues existen un montón de cosas que funcionan por ahí. No sé cuánto tiempo después. Nada más les pido que si no están participando, que pongan los micrófonos en mute, porque si a veces se interfiere, entonces así todos podemos escuchar de la mejor manera. Igual ya saben, si quieren utilizar el chat para conversar. Entonces, como les decía, ¿cuáles son los 8 aspectos indispensables que yo he encontrado, ya sea desde toda mi experiencia y digamos, como de la teoría de las cosas que he conversado? Ok, número 1, objetivos de comunicación y selección de redes sociales. No todas las redes sociales sirven para lo mismo y es importante tener objetivos de comunicación. Con objetivos de comunicación es qué quiero hacer de esta red social, para qué voy a usar esta red social. No es lo mismo utilizar Twitter, no es lo mismo utilizar Facebook, ni es lo mismo utilizar Instagram y mucho menos ahora con TikTok, que se está movilizando bastante, como fue un momento Snapchat, como fue Vine, como fue, no sé, alguna más vieja como High Five o como inclusive, ¿cuál era otra? MySpace y demás. O sea, todas las redes sociales han ido evolucionando y han ido cambiando. Entonces, tenemos que entender esa red social para poder definir nuestros objetivos de comunicación. Y esos objetivos de comunicación se deben ir respondiendo conforme nosotros vamos desarrollando nuestras estrategias y lo que queremos de esa red social. Entonces, ¿qué criterios se deben utilizar para elegir una red social? Esos criterios van a depender precisamente de lo que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Porque si ustedes están, no sé, por decir algo, ustedes quisieran desarrollar o les toca desarrollar contenido para una figura pública. Entonces, esa figura pública, ¿en qué medios está?
dónde está su público, qué es lo que se está moviendo, hacia dónde queremos ir. Entonces, para eso tenemos la opción de elegir una red social. Por ejemplo, si nuestro objetivo es trabajar con, no sé, con personas que están en una edad entre los 13 y los 16 años, pues buscamos redes sociales donde ellos se sientan cómodos y estemos ahí. No forcemos redes sociales hacia otros públicos porque eso no va a funcionar. Entonces, si nosotros hacemos un producto de comunicación para adultos mayores y lo ponemos en TikTok, probablemente no funcione porque no están los adultos mayores en esa red social. Mientras que podemos buscar otro tipo de redes sociales en donde sí estén, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos utilizar Spotify, si queremos usar Pinterest, ¿verdad? ¿Para qué usamos Pinterest, por ejemplo? Para buscar muchas referencias, para tener interacción, o para qué utilizamos Twitter, donde se tocan temas muchísimo más polémicos. Entonces, todos esos criterios son muy, muy importantes para poder determinar qué red social quiero yo. Entonces, lo primero que tienen que saber es qué objetivos. Entonces, si ya las redes sociales existen, pues bueno, no importa. Pero entonces, ¿cuáles son los objetivos para esas redes sociales? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las preguntas básicas que tienen que responderse ustedes a ustedes mismas para poder elegir una red social? ¿Ok? ¿Qué es lo que quieren comunicar? Por ejemplo, si tienen una red social que quiere hablar de una organización sin fines de lucro. Entonces, si hablamos de una organización, por ejemplo, Hábitat para la Humanidad, que se enfoca en el desarrollo de materiales, digamos, como de construcción y de vivienda justa y todo esto, entonces, ¿qué queremos comunicar? Queremos comunicar lo que estamos haciendo, queremos comunicar lo que sienten estas personas, queremos generar empatía y demás. Entonces, ahí vamos segmentando a nivel de comunicación. Luego, ¿cuál es nuestra llamada de acción? Es decir, ¿qué es lo que queremos que ocurra una vez que las personas estén en esa red social? Por ejemplo, queremos que la gente done, queremos que la gente compre, queremos que la gente genere como esa sensación de awareness sobre lo que estamos, los mensajes que estamos haciendo, queremos que visite un lugar, queremos que firme una petición. Todo ese tipo de cosas tienen que estar muy, muy establecidas para saber cuál es la acción. Porque puede ser que todo sea chivísima, súper lindo, pero si no hay una acción concreta, entonces no sirve. Okay. Luego, ¿qué resultados estoy esperando? Estoy esperando likes, estoy esperando interacción, estoy esperando comentarios, estoy esperando que la gente comparta, que guarde. O sea, necesito saber qué es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener una publicación que esa publicación tiene un alcance que para nosotros es despreciable. Le llegamos a 100 personas, pero ojo, llegarle a 100 personas es algo importante. Pero de esas 100 personas, ¿qué es lo que estamos esperando? Esperamos que donen. Si nosotros tenemos una necesidad de que las personas donen y esas 100 personas donan, wow, son 100 personas que lo hicieron. Entonces, no necesariamente todo se transforma en cuántos likes, cuántos followers o cuántas interacciones, sino en qué representan esas interacciones y cuáles son esos resultados que yo estoy esperando. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero vender, quiero concientizar, quiero influenciar, quiero crear, quiero divulgar. Hay muchos verbos por ahí que necesitamos pensar y desarrollar para poder nosotros darle forma a esa red social. Entonces, si esta base no está establecida, es muy difícil que podamos desarrollar algo robusto. Entonces, tiene que haber un criterio especial de objetivos de comunicación. Y los objetivos de comunicación no son fáciles, no es como que los vamos a hacer de un día para otro, sino que tenemos que empatizar y pensar en el público y en la persona, tanto en el público meta como en nuestro cliente, en el caso de que trabajamos como terceros, o si es un proyecto personal, también pensar cómo lo estamos manejando. Entonces, todo ese tipo de cosas son muy, muy importantes pensarlas antes de empezar a desarrollar todos esos contenidos y mensajes, porque a partir de este enfoque es que se pueden desarrollar todos los otros contenidos y todos los otros materiales que son tan chivas y que podemos ver en redes sociales. Entonces, lo primero, repito, objetivos de comunicación. ¿Qué queremos comunicar? ¿Cuál es la llamada a la acción? ¿Y qué es lo que estamos esperando? Y de una vez lo meto por ahí. Más likes o más followers no necesariamente significa buenos resultados. Los buenos resultados los definimos con las cosas que nosotros queremos que la gente haga. Y ahorita vamos a ver por qué con los siguientes otros aspectos. ¿Ok? El número 2 es el público. Tenemos que entender a nuestro público. Como les decía al principio, no podemos generar estrategias de comunicación ni objetivos en redes sociales si no nos enfocamos en el público que queremos.
Por ejemplo, si vamos a trabajar con niños, ¿dónde están los niños? O de pronto los niños no son el medio, sino que son sus tutores, sus papás, sus abuelos, sus tíos, quienes están cuidándolos todo el tiempo. O por ejemplo, si son adolescentes, que ya sabemos que es un público un poco retador. Pero, ¿dónde están actualmente? Por ejemplo, en el tema de videojuegos, que también tenemos, o sea, están las redes sociales, pero de pronto dentro de otros medios digitales tenemos diferentes interacciones, cómo se relacionan estas personas, entonces tenemos que entender muy bien nuestro público. Ahora, si por ejemplo yo tengo un servicio dental, entonces, ¿hacia dónde va mi público? Y ese servicio dental, si yo soy dentista, ¿cuál sería la mejor red social en donde yo voy a estar? Mientras que si yo lo que hago es que vendo, no sé, ropa por internet, entonces, ¿dónde va a estar esa ropa? ¿Para quién es esa ropa? O, por ejemplo, si yo creo contenido, o si yo soy una marca, o si soy una, se me olvidó, una organización sin fines de lucro, o una empresa grande, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas son indispensables. Es importantísimo entender a nuestro público. Entonces, el público también tiene gustos, tiene preferencias, tiene comportamientos de consumo. Entonces, a los que han llevado clase conmigo saben lo enfática que soy en que no necesariamente decir como personas del gran área metropolitana que tengan cierto ingreso salarial. Eso no nos dice absolutamente nada a la persona. ¿Por qué? Porque no nos está hablando de sus gustos, de sus preferencias, de dónde está, de si le gusta utilizar Netflix, de si ve televisión por cable, si las noticias todavía las ve en un periódico impreso, si le gusta trabajar en diferentes aplicaciones, ¿verdad? Todo este tipo de cosas son muy importantes. ¿Cuál es el comportamiento que está detrás de estos públicos? Ahora bien, conocer esos datos es un poco complicado. Hay empresas que venden estos datos y que son datos súper caros, pero entonces vayan conociendo su público poco a poco. ¿Y cómo hacen eso? Por medio de la misma red social. Porque entonces en la red social, por ejemplo, habla cuáles seguidores, cuál porcentaje es hombres, cuál porcentaje es mujeres, cuáles son los intereses que están de por medio. Todas esas preguntas que nos hizo Facebook en algún momento sobre qué libro leyó, qué película le gusta, dónde está, dónde voy. Todo eso son básicamente los datos que nosotros tenemos que utilizar desde la perspectiva de comunicación para poder entender ese público y poder desarrollar contenido para esas personas y que se sientan también atraídos. Ojo, hay que tener algo muy importante, que es que un sentido de pertenencia, que las personas sientan que son parte de una comunidad. Muchas veces las comunidades que son tan extensas, ¿qué pasa? La gente siente que no está siendo parte de eso, entonces es tan grande que yo me siento tan pequeñito ahí adentro que no interacciono y no soy una persona activa dentro de esa comunidad. Entonces es muy importante buscar esas motivaciones. ¿Qué hace que una persona escriba un mensaje? ¿Qué hace que una persona dé like? ¿Qué hace que una persona comparta? Todas esas motivaciones son pequeños pasos que nosotros tenemos que seguir y tenemos que ponerle atención. Pregúntense ustedes mismos, ¿qué es lo que hace que ustedes le den like a una publicación? Que la compartan. ¿Qué sensación? ¿Qué están esperando? Entonces, todo ese tipo de ejercicios pequeñitos también ayudan a entender las poblaciones y que eso no se confunda tampoco como que ustedes piensen que solo lo que a ustedes les gusta es lo que a la gente le gusta, porque ese también es un error muy común. Analicemos a la población, conversemos, socialicemos con otras personas qué es lo que les gusta. Por ejemplo, en mi caso, yo no sé nada, pero nada de fútbol. Entonces, si yo no conozco ese tema, no quiere decir que yo no pueda llevar un contenido de ese tipo. Lo que significa es que me toca investigar un poco más. ¿Qué hace la gente que le gusta el fútbol? ¿Cuáles son sus comportamientos? ¿Cuál es digamos, su sociedad alrededor de ese contenido? Y entonces a partir de eso yo empatizo y puedo decir, ok, puedo entregar este contenido y esta información de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque si no hago ese proceso, entonces todo lo voy a tirar a lo que yo creo que es. Y ahí es donde tenemos problemas, que nuevamente pueden tener como diferentes aristas. Yo siempre pongo este ejemplo, que yo no sé si se acuerdan o si lo vieron, del Banco Cristal del BCR, que entonces hicieron todo un estudio, ¿verdad? Es que es un banco especial para mujeres, tiene estas características, las mujeres tienen estas necesidades con respecto a la banca y al desarrollo, y de pronto en papel sonaba todo súper bien, pero a la hora de ejecutar
es como, en serio, bochos rosados andando por la ciudad como de Barbie. ¿Esa es la banca que necesitan las mujeres? No estamos muy seguros, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Mientras uno ve otro banco estatal, como el Banco Nacional, por ejemplo, que tiene Banca para el Desarrollo y Banca Mujer, y se llama Banca Mujer, pero ¿cambió su línea gráfica? No, sigue siendo la misma línea gráfica. Lo que tiene es una información especial para mujeres emprendedoras, y las características de estas mujeres emprendedoras son totalmente diferentes a las otras características. Entonces, vean qué interesante, que aunque hubo todo un estudio atrás, a la hora de ejecución, tal vez la ejecución no fue la más adecuada. Y a la hora de desarrollar mensajes también. Entonces, vean lo importante de conocer al público. Ok, si estoy hablando muy rápido me dicen también. Quizás un par de preguntas que tenemos acá en el chat antes de continuar. Ya te las digo, vamos a ver. Bueno, nos preguntan que si es muy necesario en el caso de los objetivos ponerlo tan específico, como que quieren X cantidad de donaciones o X cantidad de followers, que si no pueden ser más flexibles. O sea, la idea es que sí, al principio todo puede ser un poquito más flexible, no tiene que ser tan detallado, pero sí es importante saber qué es lo que se quiere desarrollar. Por ejemplo, si yo quisiera, lo que quiero es aumentar mi comunidad o yo quiero posicionar una marca, entonces tal vez yo no necesariamente tenga que decir quiero 300 followers más, porque eso tal vez es como algo muy específico que no necesariamente me va a tirar información de la que yo requiero. Entonces, más bien el objetivo de comunicación es crear una comunidad. Y esa creación de esa comunidad va no sé, de 300 a 500 personas. Entonces, yo puedo trabajar desde ahí, que eso pasa mucho al principio. Ahora, nuevamente, crecer en comunidad va a depender de lo que nosotros queremos, porque también puede ser que yo quisiera tener un montón de personas, pero esas personas están fuera de mi área, digamos, como geográfica, y eso sí me afecta, ¿verdad? Igual las donaciones, tal vez no necesariamente decir quiero 100 donaciones, pero puedo decir quiero que la gente done. Entonces, cuando yo veo una acción, una reacción de la red social donde donan, entonces digo, ok, está funcionando el mensaje. Bien, y bueno, la misma persona nos hace una consulta sobre que en el caso del grupo de estudiantes universitarios de la UCR, ¿qué plataforma recomiendan? Dice que en un proyecto de un curso pensaron en Facebook, Twitter o Instagram, pero un profesor les recomendó mejor una página web. ¿Cuál es su criterio al respecto? ¿Una página web? ¿Para qué? ¿No entendí otra vez? Para un grupo de estudiantes universitarios de la UCR. Ok, pero es que nuevamente ahí tendríamos que pensar para qué quiero una página web, ¿verdad? ¿Qué contenido? O sea, muy importante con las páginas web es que hay muchas páginas que existen, pero ¿qué es lo que hago yo para realmente ver la página web? O sea, ¿qué me motiva a mí para ir a la página web? ¿Qué busco ahí? Entonces, eso depende de muchas cosas. La U está saturada también como de sitios web, de páginas en Facebook y demás. Entonces creo que tendría que entender un poco más ese grupo de estudiantes qué es lo que quiere tener con esa página. Es decir, quiere un grupo lúdico, quiere un grupo de discusión, como algo más específico, porque también, o sea, los mismos estudiantes podrían decir, queremos tener no sé, un perfil en Twitter donde discutimos de temas específicos y queremos mantenernos en el anonimato, digamos, de las personas puntuales, pero necesitamos exponer contenidos de cierto tipo, por decirlo así. Entonces creo que podría ser un poquito más específico para yo poder darles una recomendación, porque si un sitio web requiere una inversión bastante grande, ¿y qué tanto la van a visitar? Sí, de hecho nos dice que es para compartir documentos de interés de la UCR como reglamentos y demás. Sí, yo creo que en ese caso hacer una página web, o sea, ya la U tiene una página, digamos, como de que yo sé que ahí tiene toda la documentación, lo que pasa es que es muy difícil de encontrar, eso es cierto. Pero entonces yo creo que yo lo que les recomendaría es buscar una plataforma que les permita hacer ese intercambio y que no necesariamente sea tan formal, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, tener un grupo de Facebook podría funcionar para compartir toda esa información sin tener que invertir demasiado. Bueno, y una última pregunta para que pueda continuar es que Cami Naranjo pregunta que qué alternativas hay para delimitar al público cuando no hay suficientes fondos para llevar a cabo una investigación de públicos y audiencias.
tipo encuestas o grupos focales? Yo creo que ahí, o sea, ahí es mucho como de ir probando y también de ir pensando qué es lo que yo estoy trabajando. Por ejemplo, si yo, bueno, depende también, digamos, qué es lo que, o sea, como lo que yo estoy vendiendo, el producto o servicio, lo que yo quiero divulgar o potenciar o lo que sea. Entonces, yo puedo tomar decisiones. Tal vez yo puedo decir, este producto que yo quiero colocar en estas redes sociales es para este tipo de personas. Entonces, de pronto yo ahí lo voy revisando y conforme avanzo, conforme crece mi comunidad, entonces lo voy entendiendo para poder desarrollar estrategias en ese sentido. Cosas muy sencillas, digamos, como herramientas que se pueden hacer, es empezar a consultar con las personas más cercanas, que eso siempre es una investigación como primaria, de decir como, bueno, si ustedes estuvieran, ¿verdad? ¿Les gustaría esta información? ¿Cómo lo ven? Aquí, allá, ¿verdad? Que eso se puede ir desarrollando para poder analizar esas audiencias. Pero sí, efectivamente es muy difícil como tener todo el presupuesto para hacer, ¿verdad? Un montón de focus group y cuestionarios y demás. Entonces creo que es importante primero analizar dónde estamos, hacia dónde nos queremos enfocar y luego dejar que esa comunidad vaya fluyendo. Listo, gracias. Tal vez continuemos y en un ratito, si hay más preguntas, las externaríamos. Ok, gracias. Ok, ay, voy. El punto número 3, personalidad. Y hablamos de la personalidad de la marca, que esto es muy, 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 muy importante. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, cómo yo veo a esa marca, qué características tiene, y no hablamos solo de marcas, también hablemos de personajes, hablemos de organizaciones, de empresas, cómo queremos que nos vean. Pensemos o hagamos ese ejercicio, qué características tendría esta marca si fuera una persona. ¿Sería divertida? ¿Sería sarcástica? ¿Sería súper formal? ¿Verdad? No es lo mismo los mensajes, por ejemplo, que damos desde la universidad, desde, digamos, como si estuviéramos hablando de las redes sociales oficiales de la universidad, a una red social de, no sé, de una pizzería, por ejemplo. Que tenemos el caso, ¿verdad? Que no es un caso positivo porque ya no existe, pero el de la fucking pizza, que me encanta traerlo siempre digamos, como a discusión, porque nos permite ver como la idea de decir, ok, queremos ser súper irreverentes, súper vulgares y decimos las cosas como queremos y esto y el otro, y eso le dio la personalidad a la marca. Ahora bien, ¿le fue bien el mercado? Tal vez no tanto, entonces, ¿cómo podemos modificar ese tipo de cosas? Si yo quiero que mi marca tenga una personalidad súper sensible, muy empática, muy asertiva, ¿verdad? También si quisiera que esa personalidad fuera más divertida, más como atractiva, más directa, entonces eso también tiene que generar esa personalidad. Entonces no olvidemos cuál va a ser la personalidad de lo que estamos trabajando. Y ojo que esto no es solamente como decir, sí, yo tengo mi perfil personal y entonces yo soy esta persona y en la vida real soy otra, no, sino cómo soy y cómo esa información me va a mí a dar los datos para yo poder realizar esas comunicaciones. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a utilizar un lenguaje súper informal y yo estoy desde una institución, pues hay un contraste con la comunicación general de esa organización y con la personalidad ¿verdad? De la marca. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos de esto. Y esto los pongo estas marcas porque yo trabajo con estas marcas. Entonces vean, por ejemplo, esta que es Aromaflor, es una personalidad súper delicada, suavecita, hablamos de cuestiones orgánicas, de medio ambiente, de cómo utilizamos productos de skincare que son, que no contienen químicos agresivos y es toda como muy, ¿verdad? Como muy delicada. Por otro lado está Cabra Negra, que es una cafetería. Entonces vean que son dos productos totalmente diferentes, donde es una personalidad mucho más, pues no agresiva, pero tal vez es como más irreverente, se hablan demasiados temas como directos. Y entonces ese tipo de personalidad se ve reflejada en los mensajes que están por ahí. Entonces vean que esas son dos personalidades totalmente diferentes, pero que detrás
digamos que hay toda una experiencia y hay objetivos. Por ejemplo, en esta de Aromaflor, con esta personalidad, yo lo que quiero es que la gente compre estos productos, pero además que entienda la importancia del skincare natural y orgánico. Mientras que la otra en Cabra Negra, yo lo que quiero es que la gente vaya, tome café, que conozca que es café de especialidad y que vaya al lugar. Bueno, a excepción de ahora que estamos en situación de COVID, pero eso sería el ideal, ¿verdad? Esos serían los objetivos. Entonces vean la personalidad que tienen ahí esas marcas. Ahora, otro ejemplo. Tenemos esta marca o este movimiento que es una plataforma de arte visual, entonces todo es sumamente artístico. Hay proyectos de diferentes partes del mundo, es súper bonita la página y entonces tiene una personalidad más hacia el arte, hacia hablar sobre la cultura. Ahora, por el otro lado, tenemos Casa Presidencial, que a nivel visual tal vez no es tan atractivo, tan bonito, tan artístico, pero lo que nos da es la información que nosotros requerimos desde la Casa Presidencial, que es algo muy formal. No es lo mismo la forma en la que habla, por ejemplo, Cabra Negra que Casa Presidencial. No es lo mismo la forma en la que habla Aromaflor que en la que habla el arte de esta otra página. Entonces ven lo importante de generar personalidades y esas personalidades no tienen, de momento no tienen nada que ver tanto como con el diseño, sino con los objetivos de comunicación y esa personalidad que se le da además del público al que yo quiero llegar. ¿Qué público quiero aquí? Público que aprecie el arte, no necesariamente artistas. ¿Qué público quiero de la presidencia? Básicamente la población del país, de Costa Rica. De Aromaflor, personas que estén preocupadas por el skincare. Y de café, personas que les guste ir a comer, tomar café y, digamos, como tener un centro de recreo. Entonces, vean la gran diferencia en estas cuatro, digamos, como personalidades o marcas. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿te sorprendieron? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso era solo un gancho, la verdad, para que vinieran a la sesión. O sea, la idea con esta cuestión de sorpresa también es que las personalidades muchas veces me van a generar a mí la capacidad de atraer a las personas que estén ahí. Y si esas personalidades no están claras, entonces la gente pierde el interés. Entonces, ese es el elemento más bien como sorpresa de pensar que todo lo que hacemos tiene que tener una personalidad, que yo sé que suena un poco raro, pero tiene que tenerlo a la hora de contestar, a la hora de escribir, si yo quiero hablar en voz, si quiero hablar en usted. Por ejemplo, hay marcas nacionales que tienen que hablar en tú porque su público no es solamente Costa Rica, sino es un público internacional. Entonces, esos elementos también son súper, súper importantes de tomar en cuenta. O inclusive hay marcas en Costa Rica que hablan en inglés, precisamente porque están enfocadas hacia turistas. Entonces, no es necesariamente como que digamos, ahí sí, que creídos que solo hablan en inglés, sino que ese es su público. ¿Okay? Una cosa es que, de hecho, cuando yo estaba apuntando, perdón que interrumpa, pero estaba apuntando en mi cuaderno y cuando salió el nombre de Cabra Negra, yo lo primero que pensé fue en cerveza artesanal. No sé si el nombre en café es lo último que hubiera pensado. Bueno, es interesante precisamente porque son percepciones y todo el mundo tiene percepciones diferentes. Hay nombres que suenan, hay inclusive a nivel gráfico como que a uno le recuerdan otras cosas. Entonces sí, de hecho podría ser bien el nombre de una cerveza artesanal. Entonces, bueno, también de pronto puede llamar la atención hacia decir como ese es el nombre correcto. Claro, ahí habría que irse todavía más atrás porque eso ya no sería como el manejo solo de la red social, sino que sería más de la creación de un producto o servicio, que eso ya tendría que ser como un poco más hacia al desarrollo de un emprendimiento, ¿verdad? ¿Cómo le pongo un nombre? Que eso es todo otro mundo de cosas. Pero también ese tipo de detalles nos hacen sentir y es importante darle atención a lo que sentimos, porque precisamente si te sonó a eso, te sonó a eso. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Y cómo ir trabajando los diferentes mensajes. ¿Ok? Siguiente. Punto 4, redacción y ortografía. Por favor. Y como comunicadores y personas que igual no manejan redes sociales, redacción y ortografía da confianza. Tienen que escribir bien, tienen que entenderse bien y es la versión más sencilla. Sujeto, verbo y predicado.
no se compliquen, no escriban cosas larguísimas, la gente no está acostumbrada como a leer, y menos si hay errores de ortografía. Entonces, hagan los mensajes, revísenlos. Si ustedes consideran que no tienen tan buena redacción de ortografía, pídanle a alguien que los revise. La gente de comunicación no se lo perdono, así que porfa, pongan atención. Hay muchas herramientas para hacerlo, y ustedes más bien son las personas que deberían estar ahí detrás cuidando esos detalles, ¿verdad? Hay dedazos, por supuesto que hay dedazos, a todo el mundo se le dan dedazos, pero es muy importante que los mensajes queden claros, así que esto es indispensable, indispensable. Por favor, revisen siempre. El punto número 5 tiene que ver con la constancia, y es decir, no tengan miedo como del famoso spam, pero tampoco es bueno hacer demasiado spam, pero sí tienen que generar constancia. Es decir, ¿cuántas veces a la semana vamos a publicar? Si yo voy a publicar 3 veces por semana como mínimo, o voy a publicar una vez al día. Hay páginas que publican 2 veces al día, pero esto es porque son comunidades muy grandes o porque esa es su forma de desarrollar contenido. Entonces, ustedes pueden decir, publico 3 veces por semana en estos horarios, y no sé, y hago historias todos los días. Por ejemplo, si hablamos de Instagram. Si hablamos de otras plataformas, publico en Facebook una vez por semana, que eso no es lo más recomendable. Siempre tiene que haber constancia, porque si se ve que esa página constantemente está generando contenido, entonces la gente va a decir, ok, sí, aquí hay algo. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo 1 mes, 2 meses de no publicar, la gente podría decir, ¿para qué estoy siguiendo esto? Si no me está generando nada de información. Entonces hay una competencia muy grande, y esa constancia tiene que estar ahí. Y también ahí me lleva a otro tema, que es los horarios de publicación, que eso depende mucho también de cada una de las redes sociales. Por ejemplo, si yo manejara un bar, los días que me serviría a mí publicar sería, por ejemplo, de jueves a sábado o de jueves a domingo, porque yo sé que esos son los días en los que la gente sale, pero también podría hacer otro tipo de publicaciones durante la semana. ¿Qué otras cosas también tal vez no necesariamente aplicarían? Por ejemplo, si yo soy una ONG y quiero hablar sobre una problemática de niños y publico un viernes en la noche, probablemente ese contenido no va a tener un alcance adecuado. Entonces es muy importante analizar nuestro producto, y también las redes sociales ven en qué momento nuestra población está en un pico de información, y en qué momento se mete más a esas redes sociales. Entonces eso también es muy importante. Veo como que ahí se está moviendo el chat, entonces no sé, Jocelyn, si hacemos pausa para preguntas aquí o esperamos más. Sí, de hecho hay una pregunta y 2 comentarios. David Ulloa comenta que el tema de la constancia es más complicado de aplicar en perfiles personales. Sí, totalmente, sí. Si es un perfil personal, digamos, si yo quisiera tener como digamos, si yo soy un influencer, entonces, ¿cómo puedo yo generar esa constancia, verdad? ¿Qué tanto contenido quiero yo estar publicando? Y también, nuevamente, eso me remite a mis objetivos, que igual, aunque sea una cuenta personal, yo tengo que tener objetivos. Es decir, yo quisiera generar una comunidad que se enfoque en este tema. Esta semana quiero hablar sobre esto, quiero hablar con marcas, y todo eso. Tiene que haber objetivos de comunicación, y esa constancia está ahí. Entonces, si yo hablo mucho de estilo de vida, entonces ese estilo de vida debería verse reflejado en esa constancia. Es decir, yo tengo que estar publicando, no sé, 3 veces por semana, 4 veces por semana, los fines de semana, que tal vez la gente le guste ver ese tipo de perfiles, pero es muy cierto la diferencia entre ese perfil y un perfil, digamos, como de un negocio o algo así. Sí, también una pregunta que tenemos por parte de Adriana es, ¿cuál es la frecuencia recomendada para postear en Facebook? En Facebook, creo que hay una frecuencia. Yo diría que mínimo son 3 veces por semana para que se mantenga, digamos, un flujo, y ya posteriormente uno podría ampliar. Pero sí, el asunto es que Facebook ahorita está sumamente enfocado en los pagos. Entonces, para tener un alcance positivo hay que pagar en la mayoría, digamos, de redes sociales, pero particularmente en Facebook hay que pagar para tener un alcance, digamos, más o menos. Y yo recomendaría eso, 3 veces por semana. Sí, esa es mi red social principal. Muy bien, también Esteban nos está preguntando cómo hacer mensajes precisos y concisos. ¿Qué recomendaría en ese caso?
Mensajes, bueno, precisos y concisos. Eso sería como otra charla completa, yo creo, pero es muy importante pensar que hay que escribir pensando en qué es lo que yo quiero que la gente haga finalmente. Porque, por ejemplo, si yo quisiera publicar algo sobre una promoción, yo quiero que la gente compre esa promoción. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Verdad? O si es un evento, ¿qué es lo más importante de un evento? ¿Cuándo es? ¿A qué hora es? ¿Y en dónde? Son las preguntas más básicas. Entonces, yo creo que para escribir esos mensajes siempre lo más importante es decir, ¿qué es lo que yo quiero que la gente que haga? Me enredé toda. ¿Qué es lo que yo quiero que la gente haga a partir de esta publicación? Si es comprar algo, si es nuevamente concientizar sobre un tema, si es compartir. A partir de ahí es que nosotros podemos decir, ok, necesitamos desarrollar ese contenido y que sea puntual. Hay publicaciones donde la gente se abre más, que eso pasa mucho en perfiles personales más que en una marca, donde yo cuento como algo súper largo y emotivo y esto a veces funciona, pero nuevamente depende de la situación en la que estamos o en la que está la persona. Entonces no siempre funciona. Pero sí, mensajes concisos, ¿verdad? Un párrafo ya es mucho para redes sociales, entonces les recomiendo como leerlo varias veces antes de publicarlo y decir sí, se cumple con el objetivo de esa, ay, se me fue, de lo que yo quiero que la persona haga posterior a esta publicación. Bien, tenemos 4 preguntas más, pero antes de eso un comercial. Les vamos a pasar un link para la asistencia. Por favor, llénenlo, no se vayan sin completarlo. Y tal vez estas 4 preguntas para que la profesora pueda continuar con la presentación. Derek nos pregunta que qué herramientas complementarias, software de analíticas o similares se recomienda utilizar para las principales redes como Facebook, Twitter, Instagram. Ok, hay varias opciones, ¿verdad? Y todo eso también se puede utilizar por medio, digamos, de herramientas. Digamos, hay como están las más básicas que las tiene cada red social. Entonces yo puedo analizar cada red social por aparte, entonces me meto en la parte de settings y ahí lo puedo revisar. Pero, por ejemplo, hay otras herramientas como TweetDeck, por ejemplo, pero esa es como más para Twitter, o Hootsuite, que eso lo que hace es que revisa todas las redes sociales, pero algunas de ellas sí necesitan pago. Entonces yo creo que el principio sería como analizar desde la perspectiva analítica, digamos, de cada red social, valorar cómo está la audiencia, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, en qué horas se pegan, en qué horas no, cuáles son mis picos, cuántos followers tengo, cuántas personas me han dejado de seguir. Eso también está en cada una de las redes sociales, pero en realidad hay un mundo enorme de todas estas analíticas. También Google Analytics, si ustedes quisieran meterse un poco más ya como en la parte de SEM o SEO, que tiene que ver no solamente con las redes sociales, sino también con medios digitales. Entonces yo puedo generar ads, también Facebook Ads tiene un montón de información a nivel de herramientas de análisis de datos. Entonces, en realidad es bastante amplio y yo creo que depende mucho. O sea, yo les recomendaría, revisen las que ya tienen las redes sociales y cuando ya tienen una red social muy grande o están manejando varias, entonces ya ahí sí pagar por alguna de esas herramientas. Y relacionado con eso, Mariana pregunta que en Facebook se pueden ver las estadísticas de cuándo se conectan o interactúan los usuarios, que si hay similares para Twitter o Instagram. Ok, en Instagram sí, porque lo que aparece es como un grafiquito de horario. Entonces uno se mete en la página, entonces me dice como qué días es donde la gente está más conectada, el lunes, martes o el fin de semana y se ve como, ¿verdad? Como un gráfico de barras, ahí está. En Twitter no lo he explorado tanto, pero definitivamente tiene que haber como esa opción de en qué momento se pegan más. Pero voy a averiguarle, si no, le paso la información a Jocelyn para hacerlo como más puntual de dónde está específicamente, pero yo sé que es Facebook de fijo, Instagram también, y Twitter me imagino que también, pero tengo que explorar en dónde es la opción específicamente. Y en la penúltima pregunta, también relacionada con esto, es cómo entender mejor el algoritmo actual, supongo que de las diferentes redes. Sí, pues es que es algo que va cambiando montones y yo creo que lo principal es entender la red y la comunidad que nosotros estamos manejando. Porque más allá de estar pensando como cómo hacer el algoritmo, qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Y es como todo eso de
cuestión tabú y hasta, ¿verdad? Como que asusta, como no, me lo va a bajar o lo que sea. Es importante entender nuestra comunidad y a partir de ahí ir trabajando. Cosas que sí son básicas, cuidado con la cantidad de texto. Mucho texto definitivamente baja los views. Imágenes como afiches, donde hay mucho contenido, también baja los views. Cosas que suben los views, las caras de las personas siempre tienen más alcance. Los videos también tienen más alcance que las fotografías. Y los copies que no sean demasiado largos. Inclusive los copies que tienen emojis, el uso de hashtags también es una buena opción para poder entonces utilizar, digamos, como entender ese algoritmo. Bien, y la última pregunta por ahorita, las demás las dejamos para el final de la charla, es que en caso de un servicio profesional, ¿es posible o que si puede tener un fanpage en lugar de tener una página web? Ok, en lugar de tener servicio profesional o página web. No, en el caso de un servicio profesional, se puede tener un fanpage en lugar de una página web. Ok, yo creo que para empezar uno puede tener un fanpage, pero eventualmente, dependiendo del servicio, siempre es importante tener un sitio web, pero ojo, nuevamente, es importante saber qué tipo de sitio web y qué voy a ofrecer ahí. ¿Qué cosas del fanpage qué cosas no puedo ofrecer desde una plataforma para meterme a otra? Entonces, dependiendo del tipo de herramientas, yo creo que sí se puede utilizar un fanpage como para tener una herramienta más, como de fácil acceso, ¿verdad? Donde no haya que invertir muchísimo. Entonces, creo que sí se puede hacer, pero depende de ese servicio. Porque también, si ese servicio requiere más confianza, una página web le da como un poquito más de formalidad al proyecto. Entonces, depende mucho digamos, de qué específicamente sería. Listo, quizás podemos continuar y después hacemos el resto de las preguntas. Ok, perfecto. Entonces, después de constancia, diseño de imagen, esto es muy, 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 muy importante. Tenemos que buscar algo que vaya con la personalidad de la página, de nuestro fanpage, de nuestro sitio, de nuestra red social. Tiene que tener una imagen que llame la atención y también depende de la red social en la que estamos trabajando. Entonces, algo muy particular, la gente entra, por ejemplo, a las páginas de Instagram porque es un espacio donde las cosas se ven bonitas, llaman la atención, son fotos más cuidadas. Si ya nos metemos a Facebook, es como un poquito más informativo, entonces tal vez el diseño, que también es importante, tiene que estar por ahí cuidado, pensado y analizado, igual como cualquier marca, entonces es importante verlo por ahí. Ahora yo les pongo estos dos ejemplos. Este ejemplo que está acá es un producto que recién probé y que es delicioso y que me metí y me di cuenta que tenía su fanpage. Si alguien conoce a la persona, ok, no estoy haciendo, digamos, como bullying de redes sociales, pero si ustedes ven, si ustedes no supieran o no probaran este producto, esto no me llama la atención. Vean, por ejemplo, aquí yo sé que hay un video, pero está en negro. Esto no me llama la atención. Esta fotografía tampoco me llama, este texto tampoco, o sea, no hay una identidad de marca donde yo pueda decir, wow, esto me llama la atención, sino que se ve que necesita mucho trabajo. Ahora bien, esto no es que todas las marcas tengan que ser perfectas y tengan que tener un diseño rajado y que tengan que gastar un montón de plata, no, sino que con pocas cosas se pueden desarrollar diferentes elementos para poder hacer la página de diseño muchísimo más atractiva. Entonces, ahí es donde las personas de comunicación tenemos trabajo. Entonces, vean estas pequeñas marcas como de pronto están ahí, necesitan ayuda y podemos trabajar ese diseño para que tenga una identidad. Es decir, qué es lo que yo quiero comunicar para poder vender este producto. Entonces, cosas que no se hacen, un cuadro en negro, nunca, porque no se entiende. Ven estos textos súper pequeños, eso no se lee, entonces enfoquémonos más en las imágenes, cosas que me hagan ver a mí ese producto. Entonces vean el ejemplo por ahí. Ahora, este otro ejemplo a mí me gusta un montón, que es el del reto No Sugar, que no sé si lo conocen y si alguna persona lo sigue.
llama la atención porque, vean, digamos, este tiene 370 followers. Y, por ejemplo, el reto No Sugar tiene casi 70,000 followers. Entonces, este contenido es un contenido que por sí solo ha llamado la atención tanto, y en Facebook es impresionante también la cantidad de interacción, la cantidad de engagement, es rajado. Pero a nivel visual no es tan bonito. Entonces, ¿qué pasa? Acá es donde nosotros podemos decir, pucha, ustedes podrían decirme, no necesariamente el buen diseño hace que las cosas sean funcionales, ¿verdad? O que sean más atractivas, pero sí ayuda a generar una especie de identidad de la marca, de entenderla. Entonces, es importante trabajar esa parte. Yo considero que sí, Reto No Sugar, de pronto, cuidar un poco más como esa parte estética, pues podría potenciar su engagement y su interacción. O de pronto tal vez no, puede ser que la gente, eso sea parte, digamos, como del chiste, y eso es necesario, digamos, como de conocer a la comunidad. Entonces vean como que no siempre las cosas aplican, pero es importante que se vea atractivo. Entonces mi recomendación es siempre piensen en cómo es esa personalidad de la marca para poder generar toda esta información. Ojo que estas dos cosas no estoy diciendo que sean malas, todo lo contrario, me encantan los dos, pero sí siento que a nivel visual y de comunicación pueden mejorar muchísimo. Número 7, tiene que ver la interacción, y es decir, si yo tengo una comunidad, ¿cómo interactúo? Dejar mensajes sin contestar, no es bien visto. Dejar comentarios negativos y que la gente no vea que se hacen cambios, tampoco es positivo. También que la marca que interactúe con otras marcas, eso también es bueno, porque entonces así ve que yo puedo comentar otros, que doy like, que estoy por ahí en diferentes digamos, como ámbitos. Entonces también es darle esa vida a esa marca. No es una marca estática donde yo solo comento aquí en mi comunidad, cerradito, en mi burbuja, sino que también me salgo y puedo hablar y puedo, digamos, como trabajar diferentes elementos por ahí. Y finalmente, la número 8 es medir los resultados, que ya conversamos un poquito sobre eso. Es decir, ¿qué es lo que está pasando que a mí me funciona? Por ejemplo, yo hago una publicación y esa publicación me hace ver que se me va a vender un producto, que tal vez no tuvo tanto alcance, que esto tuvo muy pocos comentarios, muy poca interacción, ¿verdad? O en el caso de Cabra Negra, que si yo publico la foto de una torta chilena y esa foto tuvo 100 likes, pero yo llego al restaurante y me doy cuenta que se agotó en 3 horas, entonces digo, ok, esos son resultados. O por ejemplo, que la gente llegue a una tienda y me diga, me enseñe el teléfono y diga como, aquí quiero este producto. Entonces es porque realmente está modificando ese comportamiento, está ingresando las ideas a las personas. Entonces es muy importante medir esos resultados. Medir también el tipo de engagement. Y esto no solamente va para nosotros como administrando redes sociales, sino también lo que nosotros tenemos que pedir. Por ejemplo, muchas personas del área de comunicación, muchos de ustedes en algún futuro pueden estar en oficinas de mercadeo donde van a tener que medir esos resultados. Y esto me lleva a otro tema, que es un extra. Y tiene que ver con los influencers. ¿Por qué vamos a hablar también del tema de influencers? Porque, por ejemplo, si yo quiero utilizar esta herramienta para aumentar mi comunidad, para mejorar o vender otro producto, tengo que entender qué tipo de influencer y qué cosas le tengo yo que pedir a esta persona para yo poder estar segura de que hice una correcta estrategia de comunicación. Entonces, la gente de mercadeo puede decir cuál es el engagement, cuántas personas vieron esto, cuántas personas lo comentaron, ¿verdad? Porque de pronto yo digo, no sé, vendo joyería y contrato a un influencer y resulta que este influencer lo que tiene es un público en su mayoría de hombres. Y entonces esa mayoría de hombres no compra esa joyería porque esa joyería es para mujeres, por dar un ejemplo. Entonces yo tengo que enfocar mis esfuerzos hacia buscar personas que tengan un público similar al que yo tengo. ¿Por qué? Porque si no, no va a funcionar. Entonces, si hay una persona, no sé, un influencer que dice, no me gusta el chile, y lo dijo hace un montón que no comía chile, y de pronto sale ofertando el chile que acabamos de ver de Mamá Lucille, entonces va a decir como, qué raro, ¿verdad? Porque antes decía que no le gustaba, entonces solo porque le pagaron. Entonces ya empiezan esas incongruencias que todos sabemos que a los influencers les pagan
por las cosas que anuncian. Pero entonces busquemos influencers que sean parte de nuestro objetivo como comunicación y también pedir información sobre cuáles han sido los views, cuál es el engagement, cuáles son los comentarios que han recibido, positivos o negativos. Todo este tipo de cosas tienen que estar ahí plasmadas para nosotros poder hacer un uso correcto de estos medios. Porque los influencers, que también cada uno de ellos tiene su forma de manejar sus redes, nosotros si vamos a estar trabajando con ellos, tenemos que verlos como ese medio que nos va a ayudar a potenciar el objetivo de comunicación. Entonces vean que al final de todo, cada una de las cosas que les he dicho siempre me lleva hacia el objetivo de comunicación, que es lo más importante. Entonces, si no hay un objetivo claro, puede ser que tengamos un feed chivísima, tengamos todo súper bonito, tengamos a los influencers con más seguidores, pero no está calando, no está siendo efectivo nuestro mensaje. Entonces, es muy importante analizar cuáles podemos utilizar. Y no necesariamente un influencer con demasiados followers me va a generar el impacto que yo requiero. Porque también está la opción de los microinfluencers, de los influencers que tienen, no sé, tal vez hablemos de una persona que tenga, no sé, 700,000 followers y otra persona que tal vez tenga entre 50 y 100,000. Entonces esas personas tal vez tienen comunidades que son más robustas, que eso también pasa, ¿verdad? Cuando hay comunidades demasiado grandes, se los dije al principio, de pronto la gente no interacciona porque dice, estoy en un universo tan vasto, digamos, de seguidores que tal vez mi opinión no importa. Entonces, es importante analizar en dónde nos metemos, con quién nos metemos para poder potenciar nuevamente esos objetivos de aprendizaje. Entonces, creo que voy a dejar de repetir todo y creo que ya, pero preguntas. Sí, de hecho tenemos varias y también los invito que si tienen preguntas o algún comentario más específico pueden perfectamente abrir el micrófono para hacer la consulta a ustedes. En el chat tenemos varias, de hecho bastantes. Retomando temas anteriores, preguntan que ya que existen varias, o que si existen, perdón, no más bien que existen varias herramientas o plataformas para programar contenido en redes sociales, que si son válidas y útiles y cuáles recomendaría. Claro, hay un montón de herramientas que son válidas para poder programar todo el contenido y depende de las redes sociales, como la que les dije ahora hace un rato que es Hootsuite, esa aplica, o sea, uno lo puede meter como en diferentes redes sociales, ¿verdad? Pero sí es de pago, entonces uno puede meter Twitter, Facebook, Instagram y diferentes cuentas, casi que todas son de pago. También, por ejemplo, para Instagram está Color Story, donde yo puedo hacer un plan. Esas son las que yo más he utilizado. También yo puedo hacerlo de manera un poquito más como casera, entonces yo puedo hasta agarrar un Excel o un Word y decir como que estas son las fechas de publicación. Inclusive en las mismas redes sociales yo puedo diseñar las publicaciones, ponerlas todas y nada más programar para cuándo se van a publicar. Eso lo puedo hacer en Facebook, lo puedo hacer en Instagram, se guardan, nada más ustedes lo ponen la opción de publicar en tal fecha a tal hora. Y eso se puede hacer. Entonces, en realidad hay muchas cosas que pueden buscar para poder hacer como toda esa digamos, como planificación de sus publicaciones. Yo les recomendaría no hacer planificaciones tan largas, ¿verdad? Si ustedes dicen, voy a planificar de aquí a 6 meses, yo no se los recomendaría, porque todo cambia en muy poco tiempo. Lo acabamos de ver con esta pandemia, o sea, imaginen cuántas publicaciones tal vez estaban pensadas para ciertos momentos, como por ejemplo el Día del Trabajador, que es un clásico día donde la gente casi siempre publica. Entonces, ¿qué tanto yo voy a ser flexible? Yo les recomendaría trabajarlo cada 15 días, máximo un mes, pero ya un mes también es mucho. Entonces, creo que lo mejor sería como irlo viendo poco a poco. Gracias. La siguiente pregunta es que si es mal visto que una página de Facebook recién abierta publique todos los días para atraer a la gente y luego disminuir la frecuencia de posteo a 3 veces por semana. Yo creo que debería ser al revés. Más bien debería ser publicar, o sea, no publicar tan intenso, o si va a empezar intenso, seguir intenso, porque eso sería parte de su proceso. Porque es más bien el inicio de una página de Facebook va a ser, digamos, la forma en la que yo me voy a dar a conocer al público. Entonces, si yo empiezo así, full, y de pronto bajo, va a ser como, pero me estaba gustando este ritmo, lo estoy siguiendo, pum, pum, y de pronto baja,
yo no lo recomendaría. Yo recomendaría mejor empezar 3 veces por semana, me doy cuenta cuál es, digamos, cómo va mi público, cómo se va moviendo, y después de eso decir, ok, sí, tal vez me puedo seguir moviendo más rápido, o mi público quiere más información. Otra persona también pregunta, bueno, un segundo, que si existe algún estudio independiente sobre los usos, alcances y audiencias de las principales redes sociales. Hay bastantes estudios y la mayoría son de pago. Yo sé que la 506 de la Nación, ellos sacan anualmente todos los perfiles de consumo, y lo que hacen es que cobran la del año actual, pero la del año anterior la liberan. Entonces la más, ¿verdad? Esa está por ahí. También está LifeBelt, que esa también tiene datos de consumo más hacia Latinoamérica, y sí hay muchísimas, digamos, como que están de libre uso, que uno puede buscar en internet. De hecho, yo acabo de encontrar una que tiene que ver como cómo la pandemia ha modificado los consumos en diferentes redes sociales por generación, pero sí es más hacia Reino Unido o hacia Estados Unidos. Entonces, las de Latinoamérica o las más cercanas sí serían esas dos, que se van moviendo un poquito más lento, pero sí, si quieren información a la mano, pues pasa que está ahí. Yo creo que la UCR estaba a punto de sacar algún tipo de investigación de este tipo, pero la verdad no tengo como el dato, y creo que sería buenísimo. De hecho, creo que lo voy a incentivar ahí con el SICOM para poder tener como un análisis tal vez de ese comportamiento de consumo. Gracias. La otra pregunta es, ¿qué estrategias recomendarías aplicar en el caso de ser una marca con muchos seguidores, pero pocas interacciones? Por ejemplo, una cuenta de Instagram con más de 10,000 seguidores, donde difícilmente una publicación supera las 800 interacciones. Ok, yo creo que ahí habría que analizar muy bien la red social, qué estrategias se está tomando desde el punto de vista, porque, o sea, cómo se llegó a esas personas, ¿verdad? Porque también, ojo, hay gente que hace trampa, y eso tampoco es lo correcto, pero uno se da cuenta, ¿verdad? A veces hay páginas que tienen un montón de seguidores, y esos seguidores no necesariamente son orgánicos, o no necesariamente llegaron ahí porque pagaron un anuncio, sino porque de pronto compraron followers, y eso no está bien, porque están comprando robots y están comprando cosas que nada más van a ver un número ahí, y precisamente les van a bajar las interacciones. Entonces hay que analizarlo por ahí. Si ese no es el caso, entonces pensar cómo fue que llegamos a esos 10,000 seguidores, y pensar cómo es ese público. Entonces ahí nos vamos a las analíticas y pensamos, ok, las personas se conectan en estas horas, estas son las publicaciones que sí han llegado a un buen alcance, ¿por qué nos está llegando a ese alcance? Y empezar a desarrollar estrategias. Estoy publicando todos los días, estoy publicando una vez al mes, estoy publicando 3 veces por semana, estoy publicando en las noches, en las mañanas. Entonces, a partir de eso, analizar y ver ese contenido, porque si es una marca o es un negocio, entonces, ¿qué cosas es lo que la gente quiere saber sobre ese negocio? La siguiente pregunta son 2 en una. La primera es, ¿cómo tener suficiente y oportuna interacción con cada uno cuando se tienen miles de seguidores? Supongo que se refiere a las redes. Y la segunda es sobre si los influencers son básicamente en Instagram. Ok, la primera pregunta tiene que ver con la capacidad de personas que estén manejando la red social. Hay redes sociales en las que una sola persona no va a dar abasto, porque son muchas interacciones, y si queremos hacer algo personalizado, pues tenemos que tener un equipo de comunicación. Les doy un ejemplo, no sé, ¿cuántas preguntas, por ejemplo, podría tener una red social, digamos el Facebook de, no sé, Walmart, por decir algo? Podría tener un montón, o el back, que son servicios donde la gente constantemente está trabajando. Entonces no es solamente una persona, sino que tienen que trabajarse diferentes estrategias. Por ejemplo, las preguntas frecuentes es una excelente herramienta, o las respuestas automáticas para cosas que ya uno sabe que se van a trabajar. Por ejemplo, si la gente escribe en un horario que no es el horario, digamos, de atención, entonces, bueno, se le da una respuesta automática. Definir cuál va a ser el horario de atención, tener a 1 o 2 personas, dependiendo de la cantidad de mensajes que vemos que hay. También determinar esas preguntas frecuentes, como si alguien pregunta montones, ¿cuál es la dirección del lugar? Eso quiere decir que yo no tengo la información completa en mi página donde diga la dirección. Entonces yo me voy al perfil y digo, ok, la dirección exacta es esta,
para quitarle como como quitar todas las preguntas que yo pueda en el perfil y además generar como ese banco de dudas que son muy generales y solo enfocarme en las que son como casos específicos. Entonces yo empezaría por esa parte y analizar muy bien si cuántas personas están trabajando en ese desarrollo, porque muchas veces se piensa que un community manager maneja demasiada información, ¿verdad? Hay páginas que yo digo, ok, hay una persona que desarrolla el contenido, hay otra persona que publica y hay otra persona que se encarga solamente de contestar. Y lo de los influencers, en realidad no necesariamente tiene que ser solo en Instagram, se pueden utilizar en otras redes sociales. Lo que pasa es que hay que entender la red social y cómo se maneja. Un ejemplo puede ser en YouTube, si tenemos personas que tienen canales en esa plataforma y que nosotros podemos generar contenido con ellos desde nuestro servicio, nuestra marca, desde esa plataforma, siempre y cuando nuestros usuarios y mi público estén en esa plataforma. También se puede trabajar, por ejemplo, con Twitter, se puede trabajar con Facebook, tienen que ser muy creativos. Entonces, no pensemos en el influencer como, hola, aquí tenemos mi, ¿verdad?, el shampoo, lo que sea. No, es pensar en cómo crear contenido que vaya con la marca y con los objetivos de comunicación que nosotros tenemos. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿y cómo medir resultados si sos una marca cuyo objetivo principal es la conformación de una comunidad o una identidad? Me refiero a casos como medios de comunicación, por ejemplo, donde no vendes necesariamente un producto y no hay un dato tan claro para medir los resultados. Ok, ahí es muy importante definir objetivos SMART y son objetivos que tienen ciertas características donde yo puedo medir. Yo puedo medir el posicionamiento de una marca y también puedo medir desde diferentes ámbitos. Entonces, por ejemplo, si es un medio de comunicación y yo quiero generar una comunidad, entonces yo puedo decir, mi primer objetivo para medirlo es tener la comunidad. Entonces, crear esa comunidad puede ser de 100 a 500 personas en el primer año. Yo quisiera tener tantas interacciones. Entonces, mi objetivo es buscar la forma de que estas personas tengan una interacción, ya sea por medio de una actividad o ya sea por medio de la cantidad de clics que yo voy a ver en una noticia. O si yo tengo la red social y además tengo un sitio web donde ahí están las noticias de ese medio de comunicación, ¿cuántos clics tuve de ese producto? Entonces tiene que ver muchísimo con esa cuestión como de datos que se pueden medir. Siempre buscan objetivos que se puedan medir de alguna forma. Bien, la siguiente es, en el contexto actual, ¿qué tan importante sería para un medio de comunicación pensar en vender espacios de publicidad en sus redes sociales con su contenido digital? Otra vez, en los medios de comunicación, vender. Ajá. Espacios de publicidad en sus redes sociales con su contenido digital. Pues yo creo que eso podría ser un salto interesante, digamos, a la hora de trabajarlo, pero tiene que ser muy, muy cuidadoso, porque más bien yo siento que lo que ha pasado en estos momentos es que la gente se quiere salir de esos anuncios clásicos, ¿verdad? Ya por eso la gente no ve televisión por cable, porque precisamente no quiere ese tipo de anuncios. Pero, por ejemplo, los anuncios que aparecen, no sé, como en YouTube, que me salen ahí, yo los puedo saltar, pues ahí están, pero no es ese anuncio clásico. Entonces yo creo que los medios de comunicación, los medios de comunicación con esas redes sociales deberían analizar de qué manera lo podrían incluir, pero sin caer en ese cliché, sino más bien buscar otras formas. No sé si y que no se vea tampoco como algo tan pautado, porque hay muchos medios en este momento como noticieros que trabajan mucho publicity, entonces uno paga por un paquete y me hacen una nota sobre este contenido, entonces también ya lo hacen. A nivel de redes sociales tendría que ser algo muy delicado y dependiendo del medio que funcione. Les doy un ejemplo, Pictoline a veces tiene publicaciones que son pagadas, han visto, y son muy bonitas porque sigue teniendo el mismo formato de Pictoline, pero al final dice como estos pagado por, no sé, McDonald's. No, creo que nunca lo han hecho con McDonald's, pero digo, como que eso se podría hacer, pero se mantiene ese mismo formato. Entonces yo creo que ahí habría que analizar muy bien de qué manera se puede hacer como muy creativo. La última pregunta es de Alejandra y después de esta podemos dar un espacio en caso de que alguien quiera abrir micrófono para un comentario o pregunta.
Y ella nos dice que qué tipo de publicidad pagada recomienda para Facebook. ¿Qué tipo de publicidad? Bueno, hay varias opciones y uno podría tener como Facebook Ads, pero también, nuevamente, va a depender muchísimo, muchísimo de mi objetivo de comunicación. Si yo quisiera pagar varias fotografías que yo las puedo publicar y meterles plata, o yo quiero crear anuncios desde cero, esos anuncios dependen, digamos, como del alcance. Entonces, entre más personas quiero alcanzar yo, más plata tengo que pagar. Entonces, también hay que tener cuidado porque lo que pasa con los pagos en redes sociales es que muchas veces si yo hago un pago muy grande, entonces mi siguiente publicación tiene un alcance muy pequeño y entonces me obliga a seguir pagando eso o más. Entonces yo recomendaría como buscar un presupuesto que se pueda manejar, que no sea tan elevado, poder diseñar esos ads y luego irlos aumentando conforme yo vaya viendo buenos resultados. Pero si uno se va de un solo a pagar un montón, entonces puede tener un alcance, pero va a tener un pico y después va a bajar y después tal vez no va a poder mantenerlo porque va a tener que pagar eso y todavía más. Entonces, es importante como ir despacito. Eso yo lo recomendaría. Gracias. Y sí, de hecho, esas eran todas las preguntas por el chat. No sé si alguien más tiene alguna duda o comentario. Sí, eran bastantes. ¿Cuánta gente hay? Quiero ver. Tenemos ahorita 52 personas. Llegaron a ver 55 en un momento. Bastante, bastante. Sí, no sé si alguien quiere usar el micrófono y hablar. Yo me he sentido un poco rara. Bueno, por dicha, Jocelyn ha estado hablando también. De hecho, tenemos yo creo que 2 preguntas más por el chat. Ah, una. Ok. De Adriana Argüello, dice, si tengo una página en Facebook y decido abrir una también en Instagram, ¿se aconseja que los mensajes de los posts sean diferentes en cuanto a contenido? Sí, en realidad se aconseja que no sean lo mismo porque precisamente yo tengo comunidades diferentes. Entonces, lo mejor sería como analizar cada una de estas redes y de estas comunidades que pueden tener similitudes, pero sí darles material diferente. ¿Por qué? Porque yo también puedo jugar con otras cosas. Por ejemplo, hay herramientas que tiene Facebook que son diferentes a las que tiene Instagram. Entonces, también yo puedo como movilizar y generar como otro tipo de interacción. Por ejemplo, yo tal vez puedo hacer un giveaway solo para Facebook y otro que sea solo para Instagram, que son herramientas, o puedo trabajar un contenido distinto para cada una de las dos. Ojo, lo que no se recomienda es como decir, hay una parte en Facebook y otra en Instagram, porque entonces así yo lo que hago es como molestar a la gente a que se vaya a otra red social. Entonces tampoco eso es algo muy, muy positivo, pero sí generar contenido especializado para cada red social. Lo mismo pasa ahora también con Twitter, o por ejemplo, si yo quisiera abrir un TikTok de una marca que todavía no se ha monetizado, pero que de pronto yo no puedo tener ese mismo contenido porque si no me va a decir, esta persona lo único que hace es dejarlo ahí igual, ¿verdad? Que eso pasa y a nivel profesional lo mejor sería generar contenido. Y como ven, eso hace que el trabajo sea todavía más. Entonces, es interesante verlo desde esa perspectiva también. Muchas gracias. Y nos preguntan, no es sobre el tema, pero que si podría compartir la publicación para poder repasar el contenido y no necesariamente ver el video que estamos grabando. Entonces, por supuesto. Sí. No tiene mucho, pero sí. Nada más que voy a quitarlo de las otras marcas para que luego no sientan que yo estoy... Sí, cualquier cosa la podemos pasar por la página de Horas Conferencia. La profesora nos la hace llegar y nosotros se las pasamos por ahí para que estén atentos. Claro. Y ya no tenemos más preguntas en el chat. ¿Alguien que quiera abrir micrófono? Hola, perdón, yo quería consultar algo, pero también agradecerle a la profesora por todo lo que nos ha contado, porque está buenísimo. Ay, súper, qué dicha. Se dice que para redes sociales los presupuestos son mucho más bajos y que por eso han venido en detrimento de televisión y otras cosas, pero de pronto no es tan cierto. Como que nos podría recomendar para la hora de nosotros tener una aproximación a un potencial cliente para guiarlo un poco sobre este tema? Creo que ahí eso es un mito totalmente relacionado con que es más barato. O sea, es más barato porque no se paga una pauta, pero más barato es porque
pagar una pauta en televisión puede costar más de 1.000.000 de colones. Entonces, imaginen una marca, no sé, un emprendimiento, una marca pequeña que nunca ha tenido acceso y va a decir, jamás yo puedo estar en televisión. Entonces, o sea, en teoría sí es menos el presupuesto, pero eso no quiere decir que sea un presupuesto bajo, ¿verdad? Si nosotros queremos tener un presupuesto, digamos, para una marca donde queremos tener un alcance que sea relativamente positivo, podríamos tener un presupuesto de $200 para redes sociales, digamos $200, no sé, mensuales, poniéndolo súper bueno, ¿verdad? Y robusto y diluido en diferentes redes sociales. Pero eso es solamente la pauta de la red social. También está el desarrollo de contenidos, ¿verdad? Porque hay que hacer fotografías. Si nosotros hacemos fotografías, esas fotografías también van a gustar. Y, por ejemplo, un fotógrafo podría andar también entre $200 y $400 una sesión bien hecha de muchos productos, ¿verdad? Entonces también eso se puede analizar. Y también la producción de un video. La producción de un video puede ir desde $2.000 a, bueno, hasta comerciales que pueden ir hasta $30.000, que esos ya son presupuestos wow, ¿verdad? Pero nosotros podemos enfocar a presupuestos que sean un poquito más pequeños. Inclusive con $1.000 se puede producir un buen video. Pero entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a negociar y a trabajar? ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado que, como en todo, hay personas que tal vez no son del área de comunicación y cobran muchísimo más barato. Entonces, eso es un problema también para el gremio. Entonces, yo lo que digo es como que hay que demostrar lo importante de la calidad, lo importante de los objetivos, y también uno como marca o como emprendedor entender que las cosas se pueden, digamos que las cosas cuestan. Entonces, de pronto uno puede trabajar por canje, puede hacer arreglos de pago, puede decir como tal vez voy a reducir el presupuesto en cuanto a pauta y no pauto tanto, pero tengo un mejor video y lo voy poniendo poquito a poquito. Entonces, ese tipo de detalles son muy importantes, y también empoderarse en el desarrollo de información, porque muchas veces se entiende de maneras diferentes. La ventaja que estamos teniendo en este momento es que al principio, cuando salieron las redes sociales, la gente decía, yo no voy a pagar nada por tener contenido en las redes sociales, eso no entiendo ni por qué me cobran, pero ahora que ya ven que se hace, entonces es un cambio. Eso lo hacen marcas grandes y marcas pequeñas. Entonces es importante decirles, yo como su asesor o asesora de comunicación les recomiendo que hagamos esto. Esto no quiere decir que todos los meses van a ser videos. Puede ser que un mes hagan un video, que luego se trabajen en varias fotografías y demás. Entonces, todo eso depende de la estrategia y nuevamente de los objetivos que nosotros queramos cumplir. Gracias. Con gusto. Tenemos 2 preguntitas más en el chat. En este caso, vamos a ver, se me perdió. Bueno, nos dicen que no entendieron lo de la pauta en Facebook. Adriana Quiroz. Ok, el asunto con la pauta es que, digamos, yo puedo pagar para anunciar una imagen o un video en Facebook. Y eso me cuesta, yo puedo tener un presupuesto de eso, pero la producción de ese mensaje, por ejemplo, de esa fotografía o de ese video, es por aparte. No sé si eso te respondió la pregunta. Vamos a esperar a ver si nos responde. Mientras tanto, tal vez la otra pregunta, que sería que en su criterio, ¿cuál red social va en crecimiento y cuál va perdiendo popularidad? Bueno, la que está perdiendo mucha popularidad, y yo creo que tiene que ver mucho por el algoritmo y por las limitaciones que está teniendo, es Facebook. La que está en un punto medio ahorita es Instagram, como que tuvo un crecimiento en los últimos 2 años, pero ahorita está como ahí, y creo que podríamos esperar o un crecimiento mayor o un estancamiento. Al menos eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Me siento como como si estuviera haciendo una predicción del tiempo, pero bueno, eso es lo que mi experiencia y como lo he visto que se está moviendo. Pero es que también hay como diversas situaciones. De hecho, Twitter hace como 5 años todo el mundo decía va para abajo, y ahorita Twitter está subiendo un montón. Entonces es súper interesante como verlo. Y TikTok es algo que también se está movilizando bastante, pero si no se encuentra una forma de monetización, yo no estoy tan segura de que vaya a mantenerse en el tiempo. Pero puede ser que nos sorprenda. Entonces creo que por ahí andaría. Esa es mi gata, por si escuchan maullidos. Y ya no tenemos más preguntas por acá. ¿Alguien más? Vamos a dar un chancecito, a ver.
No, parece que no. Por si acaso nos han estado preguntando que dónde se va a publicar la grabación de la charla. Va a estar en el canal de YouTube de la escuela y también se va a estar anunciando por el canal, bueno, por la página de Facebook, perdón, de Horas Conferencia en el momento en el que esté disponible. Ah, bueno, ya nos surgieron 2 preguntas más. Y sería, sí o sí hay que pautar. No se puede ser orgánico solamente, nos dice David. Pues depende, uno podría empezar orgánico, pero sí, lo mejor sería como pagar un poquito, pero no necesariamente, o sea, no tiene que ser tanto. En Facebook sí, definitivamente hay que pagar. En Instagram tal vez no tanto. Y otra cosa interesante es que TikTok ahorita está súper, digamos, está como con unos alcances bastante orgánicos, entonces el asunto es que tampoco hay marcas, entonces por eso está ahí. Pero sí, yo creo que hay que generar un balance, no es como que todas las publicaciones tienen que ser de pago, uno podría ir como incrementando, podría utilizar también la estrategia de influencers, como les decía, para poder tener un mejor alcance y posicionarse y luego ir analizando qué cosas podría pagar y qué cosas no. Perfecto, y un comentario más es de Mariana Navarro. Dice, también con TikTok, si bien nos pone un reto para ser más creativos, tiene limitaciones en cuanto a la información que se puede compartir, ¿cierto? Ya que solo son videos y no tiene un board de anuncios. Exactamente, es que eso es muy interesante porque así nos hace ser más creativos en el desarrollo de contenidos. Entonces es interesante ver cómo funcionan estas redes sociales. Y esto pasó también con Twitter, cuando la gente decía, ¿qué? Nos limitan los mensajes y son tan poquitos, y luego Twitter fue evolucionando, ya permitía más caracteres, ya permitía imágenes, ahora videos, GIFs y todo. Entonces yo creo que es una evolución que va ahí poco a poco. Perfecto, ya no hay más comentarios ahí. Por si acaso, en el chat les pasé los links para el canal de YouTube y la página de Facebook de Horas Conferencia. Súper. ¿Alguien más? Entonces, como la última oportunidad, sino para ir cerrando. Ya son las 3:30. Sí. Perdón, una cosita. No sé si Adriana Quiroz tenía esta pregunta o se había terminado de contestar. Sí, que ¿quién haría entonces el anuncio por parte de Facebook? Pregunta. Pero no estoy segura de si se refiere al anuncio que vamos a hacer nosotros de cuando el video ya esté como disponible, o si es más bien alguno de los temas que se estaban comentando anteriormente. Yo creo que había otra pregunta antes, me parece. Déjame ver. No sé. ¿Hay alguna pregunta, Adriana? ¿O ya estaría completamente despejada la consulta? Parece que sí. Parece que todo bien. Todo en orden. Ok, bueno, sí, si no tienen más preguntas, nada, de verdad agradecerles el tiempo. Estaba programado para media hora y se generó una discusión ahí interesante, entonces más bien qué chiva que se juntó tanta gente. Disculpe, yo soy Adriana, perdón que interrumpa. Tranquila, dale. Es que yo fui la que pregunté que no me había quedado claro lo de los anuncios. Lo de la pauta. Sí, y entonces usted muy amablemente me respondió que entonces o sea, si uno daba el anuncio para pautarlo en que ellos lo pautaran en Facebook, ¿verdad? Del producto o servicio de uno, pero eso, el anuncio iba por aparte o algo así, le entendí. Sí, exacto. Es que depende. Por ejemplo, si vos tomás una fotografía, vos producís esa foto, ¿verdad? Entonces vos la subís a Facebook y decís, ok, yo voy a pagar para que esta foto tenga un mejor alcance. Entonces yo pago, no sé, 5,000 colones. Entonces, esos 5,000 colones es de la pauta, pero la foto que vos tomaste tiene otro costo. Si vos fueras fotógrafa, ¿me explico? Es, por ejemplo, como cuando con la tele,
cuando uno hace un anuncio, ¿verdad? El anuncio lo hace una productora, pero yo le pago al canal para que me ponga ese anuncio. Entonces son como dos cosas diferentes que hay que entenderlo también. Tengo que contemplar lo que le voy a pagar a Facebook y lo que yo voy a gastar haciendo las fotos. Exactamente, exactamente. Puede ser que vos digas como, ok, no voy a tener presupuesto para pagar esas fotos, pero alguien tal vez me las va a tomar porque trabajamos algún canje o lo que sea, y ahí lo hacemos. Pero lo importante es que ese presupuesto nuevamente no se deje solamente hacia la pauta, sino precisamente a la producción de materiales. Entonces, cuando uno empieza también tiene que tener muy claro cuánta plata tiene para cada cosa. Exactamente, exactamente. Y que uno puede empezar poquito, ¿verdad? Tampoco uno va a empezar con cosas enormes y todo, o sea, uno puede hacerlo de una manera, digamos, como escalonada para que no haya tanto, digamos, para que no sea una cuestión de presupuesto tan grande que puede pasar, especialmente si estamos hablando de personas emprendedoras. Ya marcas grandes, pues ya tienen sus presupuestos anuales y tendrán, no sé, $10,000 o $20,000 al año o más. Muchas gracias. Perdón, Paola, y también ahí estaría como muy bien hablar de la asesoría en comunicación, ¿verdad? Porque mucho de lo que se haga va a depender del pulso que se le sigue a las reacciones y a todo. Porque como lo que estabas diciendo del anuncio de la torta chilena, puede ser que generó muchas reacciones o que generó pocas reacciones en la red social, pero que en el restaurante realmente funcionó. Entonces, todo eso hay que irlo viendo, porque no es como una fórmula, ¿verdad? Esto es lo desafiante de redes sociales, yo creo, ¿verdad? Que todo va a depender es súper flexible. De súper flexible. Que funcione, y una cosa puede ser increíblemente buena para un cliente, digamos, en una red social, que no te funcione para nada en otra red social, en la misma red social con otro cliente. Entonces, ahí sí, lo de seguir el pulso es fundamental, ¿verdad? El objetivo, como siempre, y guiarse, irse en movimiento, ¿verdad? Ver cómo se va moviendo la red social y poder tener esas estrategias así. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias. No sé, una última consulta en todo caso, y si no, vamos terminando por acá. Parece que no, más bien 1.000.000 de gracias de verdad, Paola, por el tiempo y gracias a ustedes por compartir esta información tan fundamental con nosotros. Y bueno, quedamos aquí, la invitación queda abierta para otros momentos que quieras venir. Sí, esto es muy chido porque es la primera vez que hago algo así en la U y me tocó virtual en medio COVID, así que qué bien. Bueno, más bien, muchas gracias, y a todas las personas que escucharon, que preguntaron y que participaron. Muchas gracias por pasar el rato. Sí. Y ojalá se repita. Muy bueno, excelente. Claro. Gracias. Sí, que se repita, sí. Súper. Muchísimas gracias, más bien. Y la gente que no es de la Escuela de Comunicación, por eso hicimos un poco una encuestita pequeña para ver de dónde nos habían conectado, pues les queremos también invitar a seguirnos en redes y a seguir proponiéndonos si quieren también temas, o si quieren que invitemos a alguien, o si, digamos, quieren que vuelva Paola para hablar de otra cosa. También les agradecemos toda esa retroalimentación que nos puedan dar para tener siempre opciones que sean interesantes y actualizadas. Así que muchísimas gracias, de verdad, Paola, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Muchísimas gracias. A todos por la coordinación también. Muchísimas gracias. Bueno.